Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su segunda clase del área de Ciencias Naturales. Para los que no me conocen, mi nombre es Marjorie Sikiwa, quien va a estar a cargo en este año académico. Ustedes ya están por graduarse, ¿no? Son de tercero de bachillerato. Felicitarles y también motivarles a que, así como han empezado este año, todos se logren graduar, ¿sí? Listo. Me gustaría un ratito que abran sus camaritas para conocerles. Muchas gracias. Marcia, Roberto, Ángel, Eric, mucho gusto. Kelly, Brittany, Alfredo. ¿Quién más? Erwin, qué gusto. Listo, les agradezco mucho, por lo menos así los conozco, ¿sí? Listo, Dice, muy estimado. buenas noches. ¿Cómo está, Euclides? Mucho gusto. Gracias, Lice. Muy bien, chicos, muy amables, gracias por su participación. Vamos a empezar a compartir el tema que vamos a ver la noche de hoy. No sé si están estresados, están agobiados, ¿qué tal esas clases? Hoy tuvieron 3 clases, ¿verdad? Bueno, con esta 3. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el horario? ¿No les gusta? Sí, está bien, Lice. Un poquito agotado del trabajo, pero del estudio ahí toca enfrentarle, toca echarle ganas. Claro, muy bien. Les felicito por esa participación que ha tenido tercero de bachillerato. Estimados estudiantes, tenemos el tema de hoy, símbolos y fórmulas químicas. ¿Alguien voluntariamente que me ayude leyendo cuál es el objetivo de la clase? No se peleen por participar. Demostrar conocimientos y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química a través de la curiosidad científica, generalmente un compromiso potencial con la sociedad. Muchas gracias, Marcia. Al estudiante que no participe, por favor, apagamos el micrófono y si deseamos participar, lo abrimos, ¿sí? Para evitar cualquier ruido molestoso. Listo. Entonces, como ustedes saben, nosotros en bachillerato vemos un poquito de química, en ocasiones vamos a estar viendo también biología, ¿sí? En este caso nos ha tocado ver los símbolos y fórmulas químicas. Listo, aquí les voy a presentar yo una estructura de la tabla periódica, ¿sí? No sé si ya la mayoría tienen, se han familiarizado con ellos, ¿sí? Nosotros en forma vertical vamos a encontrar a las familias, ¿sí? Miren, aquí tenemos nosotros los metales, los no metales y los gases nobles. Ya, entonces me imagino que ya ustedes deben haberse familiarizado con la tabla periódica, ¿verdad? ¿O no? Hola, hola. No, Lice, la verdad, si nos ayuda ahí, por favor. Ya, Más o muy bien. menos, Lice, por ahí. A ver, ¿qué les parece si vamos recordando nosotros un poquito sobre los elementos de la tabla periódica? ¿Quién quiere ayudarme a nombrar cuáles son los elementos de la tabla periódica? A ver, sabemos que la tabla periódica nosotros los vamos a encontrar, como les mencionaba, de forma vertical los conocemos como grupos o familias, ¿sí? Y cuando los vemos en este caso de forma horizontal, ¿sí? Vertical así, ¿no? Horizontal así. Los encontramos en periodos, ¿sí? Entonces hay que saber identificar en primera instancia este punto, ¿sí? Esto es importante. Entonces les he dicho que la tabla periódica se clasifica ¿en qué se clasifica?
De forma vertical, ¿en qué se clasifican? Las familias. Ya, muy bien, en grupos o familias, ¿sí? Y de forma horizontal, ¿en qué se han sabido clasificar? Periódicos. Periódicas, Lice. Ya, en periodos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me voy a imaginar, ¿sí? Nosotros vamos a contar en este caso de inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Al inicio nosotros nos vamos a encontrar con los periodos en forma horizontal, ¿ya? Les pedí a ustedes que por favor me mencionen, cualquier estudiante que desee participar y desee ganarse un puntito adicional puede hacerlo, ¿sí? Les decía que me mencionen 3 elementos químicos de la tabla periódica para hacer un tipo recordatorio. Y yo les voy a registrar aquí quién me participa para ayudarle con un puntito adicional. En el caso, Líquidos, sólidos, Nitrógeno, a ver, vamos en potasio, orden, ¿ya? carbono. Vamos en orden. potasio. A ver, vamos en orden. No, yo vi. A Carbono, ver, fósforo, boro. Roberto, a ver, vamos alzando la manito. Aquí vamos a utilizar lo que es la manito. Ya vamos con Roberto Nastacual, nos dice que quiere participar. Nitrógeno. Hola, Roberto. Nitrógeno. ¿Ya? ¿Cuál más? Litio. Ya, muy bien. Sodio. Ya. Muchas gracias. Magnesio, A ver, vamos, ya terminó Roberto. A ver el siguiente. magnesio, Elizabeth Ojeda. sí. Ya, a ver, mencione los 3. ¿Quieren Elementos, repetir los que dijo el compañero? elementos químicos de la tabla periódica, Sí. el hierro, Ya, muy bien. ¿Cuál más? el, el casio, Calcio. Calcio es la marca de Potasio. y una Potasio. calculadora. A ver, el, falta Verónica. ceoborgio. Ya nos inventamos un nuevo elemento de la tabla periódica. A ver, el siguiente. Del titanio también. Oro, plata y Marcia floro. Andy. Sí. Yo, Miss. A ver, ¿quién es el yo miss? Livingston Ponce. A ver, Livington Ponce. Ya, potasio, magnesio, boro, zinc, cobre, molibdeno. Ey, Ya, muy bien. Más que ganado el punto. Gracias, estimados estudiantes, por participar, ¿no? Yo Listo. le hice yo. Ya. Para la próxima seguimos participando y ya les doy así mismo el puntito, ¿ya? Quedamos pendientes. Entonces, aquí yo les voy a presentar un elemento de la tabla periódica y cuáles son sus partes elementales, ¿ya? En este caso tenemos el símbolo químico, tenemos su nombre del elemento, tenemos la masa atómica y también tenemos el número atómico. ¿Listo? Entonces, esas serían las partes básicas de un elemento químico, ¿sí? Como les había mencionado, no sé si me ayudan apagando los micrófonos. Como yo les había mencionado, ahora vamos nosotros a ver qué son estas fórmulas químicas, ¿sí? Ya conocimos lo que es un símbolo químico. A ver, me molesta un micrófono que está encendido. Ya, listo. Entonces, para nosotros tener una fórmula química, nosotros primeramente tenemos que conocer qué es un elemento químico, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar desde su origen de los elementos químicos. Básicamente son abreviaciones, ¿verdad? O también conocidos como signos, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder identificar los elementos y los compuestos químicos, ¿ya? Ya mencionamos nosotros algunos elementos de la tabla periódica.
Sí, la mayoría de estos elementos químicos se derivan de letras griegas, ¿sí? Para ello se les da el nombre, en este caso, de cada elemento. Entonces, según la historia que nos dice que se derivan de letras griegas, ¿sí? Entonces, los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. ¿Entendido hasta ahí? Listo. Dicho esto, nosotros, la unión de estos elementos químicos de la tabla periódica a nosotros nos va a dar origen o la formación de fórmulas químicas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice una fórmula química. ¿Qué nos expresa? Una composición, un compuesto, ¿sí? Este puede ser de forma cualitativa o de forma cuantitativa, ¿sí? Para identificar que dicha sustancia, ¿sí? Que en este caso, según los elementos químicos se hayan unido, según eso nosotros vamos a identificar. Ahora, esta de aquí va a estar compuesta por símbolos y también está compuesta por subíndices, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de los símbolos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos van a mostrar los símbolos? Nos va a mostrar la información cualitativa. ¿A qué se referirá cuando nosotros hablamos de la información cualitativa? ¿Quién me dice? Hola, hola. Ahora se callaron toditos. A ver, ¿quién quería ganarse el punto? Hola. ¿Qué dijo, ¿Cuál es la licenciada? pregunta, Miss? ¿Cuál fue la pregunta, licenciada? Ya, decíamos que la fórmula química es una composición, ¿verdad? Y nosotros dentro de ellas vamos a descubrir qué tipo de información lleva, ¿sí? Entonces, hay informaciones cualitativa y hay información cuantitativa. La información cualitativa es la que llevan los símbolos, ¿sí? Yo les preguntaba a qué se refería cuando nosotros hablamos de la información cualitativa. Es la que lleva los símbolos. Combinación de análisis de datos, no. No. Información Reconocer qué cualitativa. tipo de elementos. Ya lo de- es. Exacto, para reconocer qué tipo, en este caso, de sustancia hay en cierto compuesto químico, ¿verdad? O en algún elemento químico. Y en cambio, los subíndices que dicen que llevan la información cuantitativa. ¿A qué se referirá cuando nosotros decimos de información cuantitativa? informa de la La proporción cantidad de la proporción en la que están. de lo que Eso. están Habla sobre la presentes. cantidad del elemento. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, no olviden eso. Los símbolos llevan la información cualitativa, básicamente las cualidades, y los subíndices llevan la información cuantitativa que se refiere a cantidad. ¿Ya? Listo. Nosotros en la química, nosotros vamos a encontrarnos diversos tipos de fórmulas, ¿sí? Por motivo de tiempo, ustedes saben que la clase no es muy larga. Tipos Nosotros de vamos a fórmula. estudiar La tradicional, la yupat, netamente 3 tipos de fórmulas. la ¿ya? romántica. Por acá. Listo. Entonces tenemos como la principal o la más pequeña, también se le conoce a la fórmula empírica, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un ejemplo de la fórmula empírica y también tenemos por acá la fórmula molecular, tenemos la fórmula semidesarrollada, tenemos la fórmula desarrollada. Ahí tenemos las principales, ¿ya? Adicional de eso hay otras fórmulas, ¿sí? Que no vamos a avanzar a ver en esta clase, pero por lo menos vamos a ver esta de aquí, de qué se trata, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de fórmula empírica, ¿quién me ayuda leyendo este texto? En química, la fórmula empírica es una expresión que representa los átomos que forman ¿dónde me fue? Que forman un compuesto químico sin atender a su estructura.
Es por tanto la representación más sencilla de un compuesto, por ello a veces se le llama fórmula mínima y se representa con FM. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Que la fórmula empírica es la más pequeña o la más sencilla, ¿verdad? Y su representación ha sido, ¿qué signos? ¿Qué signos? ¿Con qué se representa la fórmula? FM. Ya, muy bien. Listo. Ahora vamos a ver de qué se trata en la fórmula molecular. ¿Otra persona que participe, por favor? La fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que este expresa el número real de átomos que forman una molécula. Dato importante. Cuando hablamos nosotros de molécula, estamos hablando de la unión de los átomos. Recordemos que los átomos son la parte más pequeña de la materia. Entonces, la unión de estos átomos nos da origen a una molécula. Perfecto. Ahora, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de una fórmula semidesarrollada. ¿Quién me ayuda? Yo, licenciada, por favor. Adelante, Lucía Clavijo. Tipos de fórmulas. La fórmula desarrollada, muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono o de otros tipos de átomos. No se indican los enlaces carbono-hidrógeno. Muy bien, entonces miren, en la fórmula semidesarrollada que nos dice, muestran todos los átomos, ¿sí? Que decíamos que los átomos es en este caso, la parte más pequeña de la materia, ¿sí? ¿Para qué? Para dar origen a la formación de una molécula, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos químicos dice que no intervienen en esta fórmula? Dice, no se indican los enlaces de carbono e hidrógeno, ¿ya? Nosotros aquí tenemos la fórmula desarrollada que nos dice que es aquella en la que señalan todos los enlaces entre los átomos. Recuerden que la fórmula semidesarrollada no mostraba, en cambio ya en la desarrollada sí muestran los enlaces, en este caso del carbono, como tenemos aquí este ejemplo, ¿sí? Y los átomos de hidrógeno, ¿sí? Es tipo una cadenita. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Que está presente en las moléculas del compuesto orgánico. La fórmula desarrollada del propano, miren, aquí tenemos los enlaces del carbono y del hidrógeno, ¿sí? ¿Qué nos ha dado origen? A la fórmula del propano. Listo. Aquí nosotros para entender un poquito más de estas fórmulas que hablamos hace un momento sobre la fórmula empírica, sobre la fórmula molecular, pero ¿cómo nosotros sabemos calcular esto? ¿Ya? Yo les he puesto aquí, les he planteado un ejercicio que dice el análisis de una muestra de un compuesto puro, ¿sí? Revela que contiene 27.3% de carbono y un 72.7% de oxígeno en masa. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos datos? Simple vamos a determinar la fórmula empírica de este compuesto. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema vamos nosotros a considerar que este compuesto va a ser el total de un 100% de gramos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dada la composición porcentual del mismo, de esos 100 gramos, corresponden
27.3 al carbono y 72.7 al oxígeno. Si sumamos nosotros estos dos elementos químicos, ¿sí? Nos va a dar el total de 100 gramos, ¿sí? Con ello nos dice, se puede calcular el número de moles de átomos de cada elemento. Listo. Dado estos datos, lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar esta fórmula. ¿Para qué? Para encontrar mi fórmula empírica. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Moles de átomos de carbono. ¿Tenemos cuánto? 27.3. ¿De dónde saco yo esto? Aquí está. Aquí está. Un 27.3 de carbono. ¿Sí? Ahora vamos a ver nosotros, acá dicen moles de átomos de oxígeno, ¿sí? ¿En dónde están? Aquí tenemos un 72.7. 72.7 que nos da arriba. ¿No? Exactamente. Listo, miren que esto está expresado en gramos, mucho ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un mol de átomos, ¿sí? De carbono, que lo tenemos acá arriba, y por un mol de átomos de oxígeno. ¿Sí? Que es lo que nos da el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dividir. ¿Para qué? Para mi número de la masa atómica. ¿De dónde yo saco esta masa atómica? Simplemente de la tabla periódica. Entonces, usted se va a su tabla periódica y busca el elemento químico del carbono y va a encontrar que la masa atómica es 12. ¿Ya? Entonces, una regla de 3, multiplico, en este caso, 27.3 por 1. Todo número multiplicado por 1, ¿qué nos dice la regla matemática? Todo número multiplicado. Igual a 1. Igual. 0, polito, 0. Siguiente. Da el mismo resultado. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿y esto qué lo vamos a hacer? Lo vamos a dividir para el número de la masa atómica. Si yo multiplico y divido, calculen, me va a dar 2.28. ¿Sí? Asimismo, hago el mismo proceso con, en este caso, el oxígeno. ¿Sí? Lo multiplico y lo divido. ¿Ya? Aquí tenemos la masa atómica, en este caso del oxígeno, es 15.99. Cuando yo encuentro esta masa atómica, simplemente lo único que hago es redondear, ¿verdad? Aquí aplicamos lo que es matemáticas, redondeo. Multiplico y divido. Usted se va a dar cuenta que el resultado va a ser 4.54. Perfecto hasta ahí, ¿verdad? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Ya verán que hay ejercicios más adelante. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dado nosotros este ejemplo, lo que vamos a calcular es nuestra fórmula empírica, ¿ya? ¿Qué hacemos? En el carbono y en el oxígeno, ¿vamos a qué? Simplemente a seleccionar de mis dos respuestas cuál es el número menor, ¿sí? Y lo voy a dividir para, en este caso, para el número seleccionado, para el número menor seleccionado. Este mismo número. Entonces, entre los dos, el número menor es 2.28, ¿verdad? ¿Qué hago? 2.28 dividido para 2.28 casi siempre me va a dar 1, ¿verdad? Y acá tenemos 4.54 dividido para 2.28, que es el número menor, me va a dar a 2. ¿Qué me dice? Que la fórmula empírica yo tengo que copiar los elementos químicos en el orden que se me han presentado. Entonces, ¿cuál es el elemento químico que se encuentra primero? Carbono, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy a ver cuál es el otro elemento químico que se me ha presentado. Es el oxígeno, El ¿verdad? oxígeno. Con oxígeno. Como yo aquí en mi respuesta tengo 1, ese 1 yo no lo voy a colocar aquí delante del carbono o del símbolo C. No lo voy a colocar porque se supone que ahí hay una unidad, ¿sí? En cambio aquí en el oxígeno sí voy a poner mi 2,
¿sí? Porque esto no es una representación obvia. Entonces, aquí nosotros ya encontramos nuestra pequeña fórmula empírica, ¿sí? En este caso tenemos oxígeno y tenemos el carbono, lo que nos da origen a un dióxido de carbono. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? No, está clara. Muy bien. Vamos aquí, señores estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes me van a ayudar a realizar este ejercicio. Como me dicen que lo tenemos claro, ¿sí? Yo simplemente voy a guiarme de ustedes, ¿sí? Aquí dice, obtén la fórmula empírica si hay. Tenemos sodio, tenemos azufre, tenemos oxígeno. Tenemos 3 elementos químicos. El símbolo de sodio es, pregunta, el símbolo de sodio es, ¿con qué sigla se representa el sodio? Na. Muy bien. Entonces, copiamos que nos dice que tiene un 32.4%. ¿Listo? Y luego tenemos el azufre. ¿Cuánto tenemos? 22.6%. Y tenemos por último el oxígeno, que tenemos un 45.1%. Si usted suma esto de aquí, va a darle un 100%. ¿Qué nos decía que teníamos que aplicar la fórmula como primer paso? ¿Quién me dice? Dar la masa, algo así. La masa atómica. Multiplicar, ¿por qué? Aquí Por tenemos la un, fórmula por un mol. por un Sí. mol atómico. Ya, por un mol atómico. Si todos lo vamos a multiplicar por un mol atómico. Eso me dice la fórmula. Sí, un mol de cada elemento químico. Posterior a esto, ¿qué hacíamos? Ya sabemos que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Dividirlo. Buscar la masa, dividirlo. Dividirlo para la masa Dividirlo. atómica, en este caso, de sodio. Vamos nosotros a buscar en nuestra tabla periódica, la masa atómica del sodio es 22.98. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Dividir. Antes de dividir, antes de pasar a dividir, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que le pongo 22.98? No, redondea con 23. Ya, muy bien. Ahora nosotros nos vamos a buscar la masa atómica del azufre. ¿Cuál es la masa atómica? 32. ¿Y cuál era la masa atómica del oxígeno? Eso ya lo teníamos en el ejercicio anterior. 12. No. La masa del Era oxígeno es 10. 9, redondea con 16. 16. Ya es 15.99 y le redondeamos, nos queda 16. ¿Quién me ayuda rapidito con esta multiplicación? Con esta división, multiplicación y división. A ver, vamos a hacer en el celular rapidito, ¿ya? Sí, porque Aquí nos va a salir 1.408, pero colaboren. Ahí está logrado, Liz. Qué triste. Y aquí La de abajo nos- es 0.03125. ¿Seguro? Y aquí me salió otro valor. Estoy sí, está dividiendo. bien, Lisa, es división. Esperan que tienen que multiplicar y dividir, ¿ya? ¿Cuál era el siguiente paso para calcular la fórmula empírica? ¿Qué hacíamos de aquí? ¿Qué hacíamos de aquí? No me puse atención. Teníamos que dividir. ¿Para qué Dividir, número Lisa. dividíamos? ¿Quién me dice? ¿Quién se ganó? Para uno. Para uno. Cada uno se divide ahí. No, cero político. Para 32, para lo que pide la forma. Para 32, 22.6, 45, 1. Para 1.
0, nadie. Volvamos a la fórmula. ¿Qué nos dice? Que tenemos que dividir. ¿Para qué les dije aquí? Para ¿Toca el redondear? número Dos. menor, para mi El número respuesta menor era. menor. Listo, entonces en esto de aquí mi respuesta menor será 0.706, ¿ya? Para mi número menor, no se olviden de ese paso. ¿Ya? 0.706, ¿ya? Listo, ahí nosotros vamos a sacar nuestro resultado. ¿Cuál será? ¿Cuál será nuestro resultado? Si usted se pone a dividir, aquí casi siempre va a ser 1, todo número multiplicado para sí mismo va a ser 1, ¿sí? Y aquí nos va a salir a 4. Listo. Ahora, ¿quién me dice cuál es la fórmula empírica? ¿Cómo quedaría la fórmula empírica? Na2S no iría nada y O iría 4. Ya, muy bien. ¿Estuve Miren, bien? ahí nosotros tenemos, yo les puse acá abajito para ver si estaban pilas, pero nada. Listo, ahí tenemos No, yo sí nuestra... le dije bien, licenciada. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue el nombre? Alfredo Chacha, yo sí le dije bien porque ese no le poníamos el 1 porque no se va. Y Porque O se es igual a 4. sobreentiende, ¿verdad? Porque Yo se también dije bien, pues sobreentiende el 1, pues. Ya, muy bien. Perfecto, listo. Entonces, ahora nosotros acá tenemos otro ejemplo. No sé si nos dé tiempo. Sí, así mismo, el mismo proceso, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a calcular adicional la fórmula molecular. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decíamos? Primerito, simplemente copio todos mis porcentajes que ya nos dé el ejercicio, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, diga. No estamos perdidos. Dice, entonces ya sabemos que todo número No. dividido para 1 nos va a dar el mismo resultado. Muy bien. Ahora, aquí nosotros tenemos que dividir. ¿Para qué en este caso? ¿Para qué teníamos que dividir? Para la masa. ¿Ya? Listo. Entonces, La como masa nosotros, de cada signo. ¿cuál es la masa del carbono? Nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos 35.5. Listo. Vamos a ir nosotros calculando nuestra respuesta. Vayan haciendo mientras yo arreglo esto, ¿ya? Vayan haciendo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se gana el punto? 3.15 la primera. ¿Seguro? ¿Ya? ¿La siguiente? Nadie colabora, Dios mío. Y el último tenemos que es 1.57. Correcto. ¿Qué teníamos que hacer de aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que no les voy a dar las preguntas de la clase. Por el número menor sería Divisa ahí con el de número menor. 1.57. Muy bien. 1.57. ¿Listo? Ya, muy bien. Ya. Vamos a encontrar nuestra respuesta. Ya, aquí a nosotros nuestra respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Ya, aquí nosotros tenemos la fórmula empírica.
¿qué decíamos? Que vamos a poner en orden nuestros elementos químicos. Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno y tenemos el cloro. Y simplemente copiamos estos numeritos al frente de cada uno de ellos. ¿Quién me dice cuál es el error de esta fórmula? ¿Cuál es el error de esta fórmula? El 1. Perfecto, muy bien, ha estado pilas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para calcular nuestra fórmula molecular? Simplemente tenemos que calcular nuestra masa en gramos. ¿En dónde tenemos esto? Tenemos 27 gramos para nuestro cálculo. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos a multiplicar, ¿sí? Tenemos 2, 4 y 1 que es simbólico, ¿no? Esto lo vamos a multiplicar por nuestra masa atómica, ¿sí? Y la suma de ello me va a dar a mí mi masa en gramos calculado, lo que yo calculo, ¿sí? Y simplemente divido la que ya me dio el ejercicio para la que yo calculo y de esta manera este resultado, si nos da 1, simplemente la fórmula se queda así, eso es lo que nos dice la ley. Si nos da 2, multiplicamos por 2, es decir, en este caso tenemos carbono 2, 2 por 2 es 4. Tenemos hidrógeno, tenemos 4 por 2 es 8. Y tenemos el cloro, ¿sí? Tenemos una de cloro por 2 es 2. Y de esta forma tenemos nuestra fórmula molecular. Hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ninguna licenciada, claro. Está claro. Más Listo, chicos. claro que Si las no- matemáticas. Si no avanzo a dar de las preguntas de la clase en vivo, jodidos, porque se me va a acabar el tiempo. Si no avanzo, yo les voy a enviar al grupo, ¿les parece? Ahí Ya están. envíe, la resolvemos. ¿Ya resolvieron? Ya. No, Lice. Yo ya resolví. Yo ya, Ya dice. A ver, listo. Tenemos aquí con tercero. Se entorpeció la plataforma. Listo, miren. Para los que no han realizado, ya sus compañeritos les pueden ayudar, ¿ya? Se escriben al grupo que tienen ustedes. Tenemos 1 minuto. Esperemos que la plataforma se porte generosa con nosotros y nos permita ver las respuestas, ¿ya? Y si no, ya ni modo. Esperemos un ratito. Esperemos que sí nos ayuden. Vamos a ver quién se ha sacado.